Ella es Alejandra Fleitas, es especialista en gestión financiera en la División de Servicios de Gestión Financiera y Adquisiciones para Operaciones de la BID para Latinoamérica y el Caribe. Lidera la estrategia del banco para el fortalecimiento y uso de sistemas nacionales, estrategia orientada a la creación y transferencia de capacidad técnica en los sistemas de gestión pública y control gubernamental en los países. La señora Fleitas ingresó al BID en el 2009 como experta en gestión pública y control gubernamental. Durante su carrera en el banco ha liderado publicaciones tales como Transparencia y Confianza en el Sector Público, 10 años de avance de las entidades de fiscalización superior en Latinoamérica y el Caribe. Anteriormente a su ingreso al Banco de Desarrollo, su carrera profesional en el sector privado de Uruguay en ámbitos de consultoría financiera en CPA Ferrere, una de las principales firmas de consultoría de Uruguay. Héctor Rabadé. Héctor Rabade es coordinador técnico desde 2008 de la División de Gestión Financiera y Adquisiciones del BID para Latinoamérica y el Caribe. Lidera la red de especialistas responsables del desarrollo, implementación y supervisión de las políticas y procedimientos de administración financiera y control para las operaciones del banco en toda la región. El señor Rabade ingresó al BID en 2001 como experto en gestión pública y control gubernamental, desarrollando amplia experiencia principalmente en consultoría y fortalecimiento institucional, gestión de riesgos operativos, evaluación de adquisiciones y monitoreo de operaciones. Anteriormente desarrolló una extensa carrera profesional en auditoría externa y gestión gubernamental. En el sector privado se desempeñó por más de 10 años en firmas internacionales como KPMG, Arthur Andersen y PwC Argentina, alcanzando la posición de gerente senior. En el sector público fue consultor senior del Banco Mundial en fortalecimiento organizacional para la Contraloría General de Bolivia. En estos ámbitos desarrolló actividades académicas como docente universitario, instructor de seminarios y expositor en foros internacionales. Recibámosle con un fuerte aplauso. Hola. Buenos días. La presentación, a ver. Bueno, aquí tenemos la presentación y perdón. ¿Con cuál? ¿Con este? Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Realmente es un privilegio para el Banco Interamericano de Desarrollo ser parte de este evento tan trascendente en materia de auditoría de desempeño. Quiero trasladarle el saludo de nuestro presidente, el licenciado Luis Alberto Moreno. Asimismo, agradecer al doctor Juan Manuel Portal, como auditor superior de la Federación, con quien durante muchos años venimos trabajando en todos estos temas de especial interés en materia de control gubernamental para Latinoamérica y el Caribe. Asimismo, también extender el agradecimiento al auditor receptor aquí en Puebla, el doctor David Villanueva, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en la última hora y conocer mucho más de los desafíos y principalmente los logros y resultados alcanzados por la Auditoría de Puebla y en particular también por todo este grupo de auditores de la Federación. Antes de entrar a la presentación quería compartir con ustedes la primera impresión que tiene cuando uno ve tanta gente del control y tantos expertos en auditoría de desempeño reunidos aquí. No es normal en la región, es un área de desarrollo, es un desafío para los próximos años y en eso lo que se ha demostrado es que el impacto y el resultado de este evento demuestra el avance que los distritos y los estados mexicanos han hecho en un enfoque de alinear sus políticas de control hacia la validación y a la mejor evaluación de los resultados gubernamentales, que es parte de la agenda que a todos nos importa en materia de desarrollo. Bien, antes de entrar en temas específicos y dado justamente el carácter de invitación a todos los distritos, nos pareció importante compartir un poco quiénes somos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Seguramente ustedes sabrán que nuestra institución tiene más de 50 años de vida y de liderazgo en la región en materia de financiamiento de proyectos para el desarrollo social, individual y colectivo de los países miembros y en vías de desarrollo.
Somos y nuestra trayectoria nos ha ubicado como la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Estamos constituidos por 48 países miembros, de los cuales 26 son los países prestatarios de Latinoamérica en el Caribe, y el resto, los otros 22, son países extrarregionales que han puesto su interés en el apoyo al desarrollo de Latinoamérica. En ese sentido, estamos ubicados en nuestra sede en Washington, compartimos el mundo de organismos multilaterales junto con el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional y con todos los organismos regionales de las distintas regiones del mundo. Y en ese sentido también no solo tenemos nuestra oficina obviamente en Washington, sino también tenemos oficina en los 26 países de la región. En el caso particular de México contamos con una dotación de casi 100 miembros, lo cual nos pone entre las 3 principales representaciones del banco en Latinoamérica y el Caribe. En cuanto a nuestra presencia extrarregional, estamos participando con oficinas en Japón y en Madrid recientemente, justamente para contribuir en este trabajo de intervención y de relacionamiento de prácticas entre nuestros países no prestatarios y los países de la región de Latinoamérica. En términos de financiamiento, nuestro capital ordinario es la principal fuente de soporte de nuestras operaciones. El banco es una entidad calificada como AAA en cuanto a financiamiento en la región, y eso nos permite una posición de privilegio para el beneficio de los países, nos permite obtener tasas preferenciales de endeudamiento para traspasar a cada uno de nuestros miembros en una ventaja competitiva realmente de excelencia. Nuestro capital ordinario está en alrededor de 171.000 millones de dólares, el cual ha sido aumentado recientemente, y luego vamos a ver en qué sentido eso impacta en las prioridades institucionales y regionales. Y asimismo contamos con un plantel entre toda la región de aproximadamente casi 5.000 personas. Ahora bien, habiendo dicho quién somos, vale la pena reconocer en México a uno de nuestros líderes y presidentes por más de 17 años, que fue el doctor Antonio Ortiz Mena, que es un orgullo para todos los mexicanos y también un orgullo para quienes estamos en el banco. No he tenido la oportunidad de trabajar bajo su liderazgo, pero a partir de mi ingreso realmente he escuchado mucho de la intervención y del liderazgo de Ortiz Mena, y eso realmente nos pone a todos muy orgullosos, y creo que es algo importante que ustedes como mexicanos también seguramente comparten. Pues bien, en materia de nuestra agenda, nuestra colaboración con Latinoamérica, nuestro objetivo principal es buscar equilibrar o eliminar la desigualdad de la pobreza y apoyar el crecimiento sostenible de nuestros países. ¿Cómo hacemos con este desafío, con esta agenda tan importante para la región? Básicamente trabajamos bajo 2 grandes mecanismos, que son mediante sistemas de servicio financiero y mientras un trabajo de cooperación y de asistencia técnica que no está directamente relacionado con los recursos financieros que el banco traspasa. En ese sentido tenemos obviamente nuestro gran cliente, que es el sector público de los 26 países, pero también tenemos una importante cartera y un importante trabajo con el sector privado. Asimismo, estamos avanzando de manera importante con todos los trabajos a nivel municipal, a nivel distrital, producto justamente de las reformas que Latinoamérica ha hecho en los últimos años en materia de descentralización administrativa y en el manejo de recursos. Es algo que no es ajeno a la agenda que el banco construye. Por eso, cada vez más tenemos intervenciones a niveles estaduales y a niveles municipales. En cuanto a la generación de conocimiento, obviamente es una agenda clave, es una agenda sumamente importante que acompaña los servicios financieros y es prácticamente el centro de nuestro trabajo técnico en el banco. Quienes estamos acá representamos a casi 100 especialistas en distintas áreas de la administración pública
que más allá de cumplir un rol, como vamos a ver, de custodia en el uso de los recursos, tenemos también una función para apoyar el desarrollo de las mejores prácticas en administración financiera y control. Cuando hablamos de la agenda de la región y hablamos de prioridades institucionales, mencionamos el incremento de capital reciente del año 2010, que nos ha llevado a un nivel de excelencia en cuanto a capacidad de préstamo. Hoy el banco está en condiciones de transferir a la región aproximadamente 12 billones de dólares por año, lo cual nos ha prácticamente elevado en un 70-80% nuestra capacidad crediticia. Esa capacidad crediticia tiene que seguir las agendas de los países relacionadas con reducción de pobreza y desigualdad social para el crecimiento sostenible. Tenemos un foco particular en países pequeños y vulnerables. De hecho, el banco es el líder en cuanto a lo que se conoce como la reconstrucción de Haití después del terremoto. Más allá de ser una organización cooperativa, sus socios entienden que los países en menores condiciones o menor oportunidad de desarrollo tienen un sitio de privilegio en cuanto a la atención financiera. Inclusive, además del caso de Haití, podríamos decir que alrededor de 7 u 8 países componen el grupo de países C y D en esta escala organizacional, que permite aún tener tasas que en ciertos casos no supera el 1% anual de interés, lo cual realmente nos da una gran oportunidad para cumplir este mandato con ellos. Mencionamos también el desarrollo a través del sector privado. Recientemente, en la última asamblea de gobernadores realizada en Bahía, la asamblea de gobernadores justamente ratificó la idea de que el banco potencie su trabajo en el sector privado, y estamos encarando un proceso de 4 años de reingeniería institucional que nos va a permitir separar dentro de lo que es el BID aquellas áreas dedicadas puntualmente al sector privado y unirlas con la Corporación Interamericana de Desarrollo, que es el órgano independiente que hoy tenemos para el trabajo con la mediana y pequeña empresa, lo cual nos va a poner en una situación mucho más competitiva en cuanto al apoyo al sector privado y a otros entes que compiten con nosotros en la región, como por ejemplo el IFC del Banco Mundial. Entonces, habiendo dicho el tema del sector privado, también toda esta agenda somos conscientes que tiene un apalancamiento y una necesidad de controlar y mantener un liderazgo en materia de cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental. Es un tema que el banco tiene directamente asociado en su agenda y por lo tanto también un hecho que es sumamente importante y que México ejerce un alto liderazgo en la región de Centroamérica, que es la cooperación y la integración regional. Solamente a modo de referencia, hemos tenido oportunidad de conversar con auditores distritales que nos preguntan, pero bueno, ¿cómo podemos trabajar con el BID? Y para entender cómo el banco funciona, hoy la representación en la Asamblea de Gobernadores está encabezada por el licenciado Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda. Él transmite los intereses mexicanos a su director, que ejerce una representación con una silla permanente en el directorio ejecutivo. Ese es el ámbito de discusión financiera y que nos permite a su vez trabajar con nuestra oficina de país en una agenda de prioridades. Sin embargo, como mencionábamos, a nivel organizacional disponemos de 2 áreas específicas para el contacto en materia de entidades de fiscalización superior. Y ustedes podrán ver que nuestra Oficina de Gestión Financiera y Adquisiciones y la División de Modernización del Estado son las 2 áreas principales con las cuales intercambiamos la posibilidad del diálogo y del trabajo técnico, más allá de todo el andamiaje financiero y de prioridades que se establecen con los directores ejecutivos de los países. Ahora bien, habiendo planteado la situación y la información para entender nuestro rol en la región, queríamos compartir cuál es nuestro trabajo en México. México tenemos una operación, como decimos,
financiera de bandera, pero en realidad somos un socio financiero minoritario, pero un socio importante en materia estratégica en lo que es el proyecto de oportunidades. Es un proyecto sumamente conocido en Latinoamérica, está a la vanguardia en cuanto a lo que significa la transferencia de recursos y la llegada a poblaciones vulnerables, y es algo que está sumamente reconocido en la región, y creo que también era importante mencionarlo para la audiencia. Nuestra cartera de operaciones está aproximadamente hoy en 4.000 millones de dólares aprobados. Asimismo, estamos trabajando con cooperaciones técnicas en el sector público en aproximadamente 21 millones de dólares con 33 diferentes entes, en los cuales podemos de alguna manera compartir recursos no reembolsables. Eso significa el concepto de cooperación técnica. Es un aporte financiero no reembolsable y que permite en menor escala contribuir también en las agendas de desarrollo. Nuestros flujos de desembolso anuales oscilan entre 1.000 millones hasta 3.000, dependiendo la estacionalidad fiscal del país o dependiendo inclusive la agenda financiera del banco. Pero en promedio, y en el último año, hemos casi alcanzado los 2.000 millones de dólares de flujos de recursos inyectados en el sistema mexicano. Con el sector privado ustedes podrán reconocer nombres de prestigio de lo que es este importante sector y motor de la economía de México, y ahí contamos con un fondo especial dedicado exclusivamente al trabajo con organismos no gubernamentales y con también otras áreas del sector privado. Siendo aún más específicos, ¿cuáles son nuestras 4 áreas estratégicas actualmente que trabajamos y que además han sido incorporadas y son un apoyo al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 2013 y 2018? Agua y saneamiento a través de su organismo Conagua, mercados financieros y de capitales, tanto a través de NAFIN, a través de Financiera Nacional de Desarrollo, Sociedad Hipotecaria Federal, inversión social, tanto como mencionamos a través del programa Oportunidades como Banobras, y en el sector salud. También incorporamos la segunda línea de prioridades sectoriales, como son medio ambiente, desastres naturales, educación, agricultura y desarrollo rural y modernización del Estado. Y aquí quisiéramos hacer una mención importante de por qué creemos que tenemos una gran oportunidad de trabajo con los distritos. Nuestro modelo de negocio hoy con México se centraliza en recursos federales y se capilarizan a los estados a través de Banobras. Los sistemas de control de Banobras se han establecido a nivel del control fiscal delegado en entes privados. Y esto lo ejerce, este gerenciamiento de auditorías se realiza a través de la antigua Secretaría de la Función Pública. Con lo cual, cuando vemos y comparamos, por ejemplo, con Brasil, y lo comentábamos con el doctor David Villanueva, en Brasil nuestro modelo de negocio es diferente. El financiamiento de las operaciones llega directamente a los distritos. Eso lo que nos permite es trabajar directamente, además con los órganos ejecutivos, con los órganos de control del Estado, en este caso Brasil, tribunales de cuenta. Ese es un tema que de alguna manera nos restringe el diálogo operativo a través de los recursos del BID. Sin embargo, eso no quita que tengamos la oportunidad de trabajar técnicamente a nivel subnacional, y por eso es que justamente estábamos muy interesados en compartir en esta presentación esta necesidad que creemos que México se nos abre una gran oportunidad de trabajo para el banco. Hoy, cuando repasamos la región en función a los modelos organizacionales, sabemos que tanto Brasil, Argentina y México son federales, pero el único que todavía no tenemos esa capacidad operativa descentralizada es con México. Esperemos que a futuro así pueda ser. Ahora bien, habiendo presentado nuestro relacionamiento financiero con México en particular, quisiéramos conversar y compartir por qué entendemos que para el banco es importante el fortalecimiento de la auditoría gubernamental.
Y esto obviamente está directamente relacionado con lo que significa la gestión financiera pública y la gestión financiera pública moderna. Es evidente que no alcanza la rendición de cuenta el establecer las prioridades de los ciudadanos solamente con políticas públicas ejercidas desde los órganos del Poder Ejecutivo, sino que los congresos y los órganos de control tienen una responsabilidad de contribuir con su trabajo a darle claridad, a darle transparencia y inclusive a dar valor agregado a ese servicio que nuestros gobernantes efectúan con los recursos de los ciudadanos. Por eso creemos que uno de los anclas fundamentales de interés para los países y para el Banco es justamente la eficiencia de la gestión pública gubernamental y el control del desempeño. Obviamente que todo esto es en paralelo y es consistente con el esfuerzo en la lucha contra la corrupción. La región ha hecho pasos importantes en los últimos años en ese sentido, las políticas de transparencia, la difusión, la llegada a los ciudadanos es algo que ya está parte del día a día y realmente es una agenda que podemos estar orgullosos, que a pesar de que aún hay un reto por delante, es un compromiso y es algo que hemos podido cumplir. Asimismo, algo que hemos aprendido, que el sistema de control interno de gobierno es un anclaje sumamente importante para la gestión de los recursos públicos, que no solamente es gestionar y controlar de manera independiente, sino que todo lo que implica los mejores procesos, los mejores engranajes de control interno, acompañados también por la función de auditoría interna que tienen la mayoría de los países y entidades, son parte de los elementos que contribuyen a que la auditoría sea una parte sustancial en materia de la gestión de gobierno. Asimismo, en materia de intervenciones, mencionamos de que el Banco ha hecho un esfuerzo en los últimos años de priorizar y de compartir con los entes de control su capacidad financiera y técnica. Y solamente hemos puesto algunos números para poder compartir con ustedes de que no es fácil a veces lograr apoyo para fortalecer el control. Las prioridades gubernamentales, las prioridades de desarrollo suelen focalizarse en los sectores, en educación, en infraestructura, en transporte, en social, en seguridad ciudadana. Y el control pareciera como que es un componente relegado. Sin embargo, con esfuerzo, con el trabajo de comunicación y de diálogo con los países, también hemos obtenido una buena oportunidad de mejorar las agendas y algunos números de nuestras intervenciones revelan que, por ejemplo, con entes de control hemos podido tener actualmente 6 operaciones de préstamo por alrededor de 80 a 90 millones de dólares y el resto con intervenciones de menor escala en distintos niveles de apoyo técnico, como mencionamos, tanto a nivel nacional, subnacional y regional. Ahora bien, la agenda de desarrollo y de impacto de la auditoría gubernamental a nivel de diálogo estratégico y sector está claramente establecida. Mencionamos que tenemos una división específica. Pero hemos visto también que hay una gran oportunidad de trabajo a través de nuestras propias operaciones. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué nos diferenciamos de organismos como la CAF en la región, por ejemplo? Nuestras operaciones, nuestro servicio no va solamente en un aspecto financiero, sino que va en un acompañamiento permanente y eso implica una tarea técnica constante y una tarea fiduciaria. Esa responsabilidad fiduciaria que el Banco tiene al momento de intervenir con los países nos permite considerar, por ejemplo, como una de las condiciones para poder aprobar un préstamo, la necesidad de la existencia de auditorías independientes para cada uno de nuestros proyectos, independientemente de la cuantía de que estemos hablando. Entonces, esta agenda que es parte del mandato constitutivo del Banco, es decir, la custodia y la responsabilidad fiduciaria del uso de los recursos, nos permite un trabajo técnico con todos los entes públicos y privados de control. Y en ese sentido, en los últimos años hemos podido
reinsertar una agenda en el banco conocida como el uso de los sistemas nacionales. ¿Qué significa el uso de los sistemas nacionales? Significa la capacidad del financiador de confiar en la administración pública para la gestión de sus operaciones. Y en ese sentido, este mandato, de la comunidad de donantes está sostenido desde la Declaración de París del año 2005. Este compromiso no es un compromiso explícito o dirigido de los donantes, son los propios países que le han pedido a la comunidad de donantes. Y ustedes pueden ver en esta transparencia cuáles han sido los requerimientos de los países. ¿Quieren trabajar con el mundo multilateral? Sí, pero quieren trabajar de una manera mucho más comprensiva, mucho más dinámica y con menores trabas. Y para llegar a eso, lo que se requiere es que los estándares de gestión pública de cada uno de nuestros países se alineen con las mejores prácticas y que se pueda demostrar la eficiencia, la efectividad y la economía en el uso de los recursos. De esa manera, ojalá nuestro trabajo fiduciario se reduzca sustancialmente, porque todo el trabajo de supervisión técnico y de operaciones está dado por los propios sistemas de gobierno, tanto en el ámbito fiduciario como no fiduciario. Mencionábamos los sistemas clásicos de tesorería, de crédito público, de compras públicas, de auditoría, de sistemas de información financiera, pero también tenemos que incorporar lo que implican las salvaguardas ambientales, los sistemas de monitoreo y estadísticas, que son parte también de aquellos que deberíamos utilizar en la medida que nos provean una suficiente confianza para el otorgamiento y aprobación de estas operaciones. Entonces, esta agenda, que ya lleva 10 años, ha sido ratificada recientemente con la iniciativa de Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, y tiene, como mencionamos, desde el punto de vista de los países, y se ratificó aquí en México, me aclara Alejandra, hace apenas 2 meses, y tiene un requerimiento de los países en 5 pilares, es decir, mayor conocimiento y gestión de la información, trabajar en materia de eficacia, eficiencia y transparencia de los recursos, fortalecer el reconocimiento de las capacidades técnicas estratégicas, es decir, en la medida que los donantes aceptemos el trabajo propio del país, bajaríamos muchas barreras y muchos costos transaccionales. El establecimiento de estándares de desempeño es parte también de lo que se necesita para ganar confianza en materia de la gestión del recurso y en la menor intervención de los donantes. Y obviamente todo lo que implique los mecanismos de gestión y de rendición de cuenta, primeramente para los ciudadanos y obviamente para quienes responden para la comunidad internacional por estos recursos. ¿A qué se ha comprometido el banco con esta agenda? Y la comunidad se ha comprometido a mejorar la ejecución de las operaciones. Es algo que lo vemos de manera cotidiana. Es muy normal planificar para 2 años, para planificar para 3 años. Todos los gobiernos exigen que sus proyectos de desarrollo se cumplan en sus periodos gubernamentales y a veces no se logra. Entonces, este tipo de barreras que pudiéramos tener son temas que debemos levantar para lograr y apoyar mejor esta agenda. Costos transaccionales, es mucho más gratificante trabajar con un tribunal de cuentas, con una auditoría distrital, que estar pagando servicios financieros, servicios de auditoría financiera a los entes del sector privado, y en ese camino estamos. Y obviamente todo lo que implica el compartir las prácticas. Este ámbito de trabajo operacional nos ha dado muchísimas oportunidades de conocer mucho más en detalle el trabajo de los órganos de gestión pública y de los órganos de control. En este marco de supervisión de operaciones, creo que es en el ámbito donde más hemos avanzado en los últimos 5 años. Hoy podemos decir que estamos en directo acuerdo y trabajo con 24 entidades de fiscalización de la región y 11 subnacionales. En el caso subnacional particularmente son 10 tribunales de cuentas de Brasil y un tribunal de cuentas
de Argentina, puntualmente del estado más grande, que es la provincia de Buenos Aires. Los acuerdos de cooperación es una instancia que nos ha ayudado muchísimo en la confianza. Este trabajo de mirar proyectos de manera conjunta implica prácticamente un relacionamiento diario con los auditores, con los quienes ejecutan y con el banco. Y en ese sentido, cuando hemos logrado formalizar estos acuerdos, nos comprometemos de ambas partes, no solo con horas de trabajo, con materiales, sino también con ciertos recursos financieros para el apoyo, ya que les traemos trabajo, queremos hacer también un aporte y una contribución para la mejora y el fortalecimiento de la propia función. Y un tema que generalmente se requiere para dar estos pasos son los estudios y diagnósticos que nos puedan revelar el nivel de desarrollo de cada uno de estos sistemas fiduciarios. Y ahí hemos podido completar, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, más de 25 diagnósticos que nos han permitido colocar en un mapeo de una instancia de aceptabilidad a las entidades de fiscalización de superior, cosa que hace más de 4 años apenas habíamos estado en un 50% de los números que actualmente estamos manejando. Otra foto o otra realidad importante que queríamos compartir era la situación del control en Latinoamérica, porque para llegar a hablar de auditoría de desempeño, todos hemos compartido en nuestra vida profesional la necesidad de saber auditar, saber ser un buen fiscalizador, saber poder ejercer auditorías de cumplimiento, auditoría financiera, auditorías especiales de una manera eficiente y efectiva. Difícilmente una entidad pueda saltar a un nivel de excelencia en auditoría de desempeño si no ha dado muestras de confiabilidad y de calidad en estos tipos de auditoría, que han sido per se los trabajos claves de los entes de fiscalización en los últimos 40, 50 años. ¿Y qué hemos concluido? Hemos concluido que, por ejemplo, enfoques de riesgo y orientación a resultados están en aplicación en más del 70% de los planes estratégicos de los entes de fiscalización superior. Es un tema clave, es un tema relevante, los recursos son escasos y los antiguos esquemas de supervisión sobre la base de abarcación o alcance presupuestario ya no son suficientes. Hoy se necesita mucho, como se dice en el mercado, business intelligence y programas operativos anuales claves y bien desarrollados para que la función del control, que es ejercida por pocos funcionarios en proporción a quienes gestionan, sea realmente efectiva y eficaz. Y en eso hemos visto resultados importantes. La armonización de prácticas gubernamentales también es muy importante, el impacto que ha tenido el liderazgo de la CEF y de Intosai en cuanto a estos lineamientos. Era muy común allá por los 90 encontrarnos con cada contralor y mostrarnos sus propias normas de auditoría gubernamental. Y básicamente en los principios claves estábamos siguiendo de alguna manera los lineamientos de toda la práctica que Intosai lidera. Bueno, hoy podemos decir claramente que el 80 o más % de los entes de fiscalización están trabajando con estos estándares internacionales. Otro componente relevante de la región que ha sido obviamente un cambio cultural y tecnológico en los últimos 15 años es el acceso a la información de la ciudadanía, mecanismos electrónicos de trabajo, visualización y comunicación de resultados. Hoy hemos visto que más del 70% de la región trabaja intensamente en ese tipo de comunicación, en esa visualización de su trabajo, de sus reportes, de sus resultados para la ciudadanía. Igualmente, queremos aclarar, es un área crítica todavía y es uno de los desafíos más importantes en el compromiso de la rendición de cuenta para los ciudadanos. Otros números que complementan las 3 conclusiones centrales: planes estratégicos institucionales, todos los órganos de control los tienen, programas operativos anuales, políticas de formación pública mencionamos, mecanismos de seguimiento más efectivos.
uno de los aspectos que siempre han sido complejos en materia de auditoría gubernamental es el seguimiento. Pareciera que los reportes de auditoría se hacen, se transmiten y quedan para una estantería del Ejecutivo. Y en eso también se ha evolucionado mucho en esta práctica, especialmente con mandatos constitucionales que no necesariamente entregan a ciertos órganos de control de la región la capacidad de sanción. A veces, por ejemplo, nos comentan contralores de que, bueno, yo trabajo mucho, emito muchas recomendaciones, pero si tuviera un soporte legal que me permita algún tipo de apercibimiento administrativo o desde el punto de vista civil, sería mucho más efectivo mi trabajo. Bueno, esas son discusiones que cada país tiene en cuanto a sus mandatos constitucionales, pero es clave justamente en aquellos que no lo tienen fortalecer mucho más la confianza y la credibilidad que este servicio puede traer al gobernante y a la sociedad. Ahora bien, ¿qué piensan los gobiernos en cuanto a la auditoría de desempeño? Porque nosotros como auditores estamos convencidos, pero no necesariamente sabemos si están convencidos los usuarios de la auditoría de desempeño. Y este es un tema crucial, que el éxito pasa principalmente por la comunicación y el diálogo del ente ejecutivo con el ente de control. Y acá tenemos recientes experiencias y quisiera contar una anécdota particular de Chile, donde parte de nuestros trabajos operacionales hemos tratado de incorporar auditoría de desempeño a los proyectos. Y la primera reacción del Ejecutivo es: no me meta el Contralor en la gestión. Y es una realidad, porque realmente cuando la credibilidad del trabajo auditor puede poner en evidencia, ojalá, resultados positivos, el diálogo es transparente y existe un complemento de trabajo a nivel de la administración pública, pero no necesariamente son todas buenas noticias, y ahí es donde nos toca un trabajo importante como entes de control, inclusive a nosotros como banco, en términos de facilitar esa responsabilidad del trabajo por el uso de los recursos. Entonces, es un tema para tomar en las agendas. Sociabilizar el trabajo del control no es fácil, por eso quizás los ciudadanos puedan ser un mecanismo sumamente importante que permita al gobernante aún más reconocer que si no es parte y socio de este insumo para su gestión, probablemente no sea reconocido a nivel electoral por toda la ciudadanía. Y hay muestras de trabajos muy interesantes, como el caso que nos comentaban aquí en Puebla, de acuerdos específicos de información y de comunicación de los resultados tanto de gobierno como los resultados del control. Entonces, si tuviéramos que colocar los desafíos a nivel de gobierno y a nivel de entes de fiscalización y buscar un puente y una sociedad común, vemos que desde el punto de vista del gobierno resulta prioritario tener evidencia empírica, creíble, íntegra, confiable, para soportar sus planes estratégicos, sus indicadores y sus resultados. A veces es fácil demostrar el trabajo en obra pública, pero no es tan fácil mostrar el trabajo social, y se necesita de una gran habilidad y de muchísima información y con calidad de la información para que ello ocurra. Y esto que es conocido en la práctica de la gestión financiera gubernamental como la gestión por resultado, está en pleno avance, pero aún todavía es un reto que los gobernantes sienten y que como institución estamos comprometidos a apoyar. Los manejos de datos, el seguimiento a la información y los progresos de las iniciativas es algo que también es otro desafío importante que debería reconocerse y apuntalarse con la auditoría de desempeño. La medición del impacto. Este es un tema absolutamente crítico para poder demostrar no solo el trabajo de la gestión ejecutiva, sino de la gestión del control. Muchas veces nos convocan en los comités del banco para
justamente decir, bueno, ¿y por qué tenemos que apoyar el control? ¿Qué impacto me trae en los resultados de una agenda de país? Y no es fácil cuantificar. Es fácil cuantificar los beneficios de una carretera, un programa educativo, pero la presencia del control en general es vista como un costo o medidas de mitigación de la corrupción. Y eso ya no es suficiente. Eso hoy no alcanza y creo que en eso tenemos que ser muy conscientes de que en la medida que la auditoría de desempeño, además de traer las recomendaciones, las soluciones e inclusive poder mostrar los logros de un gobierno, pueda también traer, acompañando, cuáles son los beneficios de tener un control efectivo y eficiente para los gobiernos. Desde el punto de vista de la entidad de fiscalización, 5 minutos. Ya hemos mencionado los retos, pero quisiéramos centralizarnos en las capacidades de los recursos humanos. Este es un elemento clave, la formación académica, los cuadros de trabajo, la juventud que se puede ver hoy en el control. Este es un cambio sustancial en la orientación estratégica de este tipo de organismos y que realmente estamos todos muy contentos de ver la interacción que pueda existir en los cuadros jóvenes que tienen una potencia y unas ganas de trabajar por esto que en algunos casos nosotros ya estamos tratando de compartir y de trasladar. En cuanto a los ahorros también, ya lo mencionamos, y en cuanto a los aspectos de comunicación al público, en cuanto a la confianza y credibilidad. En la medida que el ciudadano sienta confianza en este tipo de entes, parte de la justificación de nuestro trabajo va a estar asegurada. Por último, quiero adelantarme dado que tenemos solamente 5 minutos, a algunos ejemplos concretos de qué estamos manejando en la región en materia de auditoría de desempeño con el banco. Estamos trabajando con OLACEF en una auditoría de gobernanza de tecnología para 12 países de Latinoamérica. Creo que muchos de ustedes ya han escuchado lo que significan las alternativas de auditoría coordinada. La auditoría coordinada puede ser una importante marca que pueda llevar detrás los beneficios de la auditoría de desempeño. No hay una auditoría coordinada de fiscalización del cumplimiento, sino que básicamente trata de trabajar en ámbitos de interacción regional, actividades relacionadas con este tipo de trabajos, es decir, cómo se pueden establecer y medir los resultados de estas acciones entre los países cuando tienen un objetivo común. Auditorías de medio ambiente, auditorías de impacto, es decir, son algunos de los ejemplos donde se podría avanzar y en eso estamos justamente con OLACEF apoyando. Un ejemplo importante de por qué existe ese reconocimiento con México en materia de auditoría de desempeño es que algunos de los países de la región ya han identificado y nos han pedido una colaboración técnico y financiera para cooperación sur-sur, algo que hoy realmente está totalmente instalado en la región. Ya no se trabajan en nichos estancos ni a nivel de distritos, ni a nivel municipal, ni a nivel estadual, sino que también a nivel federal y a nivel de países las prácticas están prácticamente integradas y en este caso en particular vamos a colaborar llevando la auditoría de desempeño de la Federación a la Contraloría de México. Y algo importante que como institución vimos que quizás puede ser una contribución a la región es establecer conclusiones a partir de un estudio específico sobre la auditoría de desempeño en Latinoamérica. No un estudio complejo, sino una publicación que permita revelar en números y también en aspectos cualitativos los beneficios para ser trasladados a nuestros clientes, a nuestros países y seguir potenciando este trabajo. Por último, otros ámbitos de intervención de nuestro banco con los organismos OLACEF, CAROSAI, que es el ente que agrupa las Contralorías del Caribe. Estamos intensamente y aplaudimos muchísimo la gran apertura que hoy tienen en cuanto a la evaluación del desempeño entre pares.
Creemos que haber instalado Intosai en la metodología de SAI-PMF es un reconocimiento que ha de alguna manera pasado la barrera de que los contralores no querían mostrar lo que hacían. Y hoy realmente están todos dispuestos a compartir las evaluaciones y crecer en base a esos hallazgos. Lo mismo el programa de transparencia, Intosai, que inclusive nos ha comentado el auditor de Puebla, su intervención y su puesta en práctica en este distrito. Los programas de estándares internacionales y auditorías coordinadas también son parte de las agendas que hemos establecido para el año 2014 y queremos en ese sentido también compartir que estamos muy abiertos al trabajo con los distritos de México. Sentimos que hemos dado ya pasos importantes a nivel federal y que más allá de no tener esa capacidad de poder un recurso que nos obligue a venir, pero sí tenemos este trabajo técnico que realmente nos ha permitido llegar a ustedes de una manera mucho más comprensiva, mucho más técnica e inclusive de poder compartir sus experiencias con otros países. Así que quisiera volver a agradecer a todos por el tiempo, por habernos dado la oportunidad de estar acá para el banco. Es un gran privilegio haber llegado a todos los distritos y no podemos dejar pasar la oportunidad de desearle mucha suerte a México y a todos los mexicanos en este mundial. Creo que estamos todos un poco muy exhaustos, muy excitados con lo que está por venir. Nos comprometimos a trabajar con el auditor después del mundial, porque evidentemente Latinoamérica tiene este año una presencia muy relevante. Así que muchas gracias por el tiempo y muy agradecidos de estar acá con ustedes. Bien, después de esta ponencia damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Okay. La primera de ellas, en la colaboración con las entidades de fiscalización superior, ¿cuál sería el mayor impacto que el BID podría definir como de mayor éxito y por qué? Ok. Bien. El impacto más importante que hemos, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, creemos que se ha instalado dentro de tantas prioridades que ustedes han podido ver en la agenda del banco, se ha instalado el tema del control como un componente crítico de la agenda de modernización de la gestión financiera pública. Justamente queríamos traer estos datos, pero además, por ejemplo, mencionar, en 13 años de banco, probablemente en mis primeros 7, 8, he tenido la oportunidad de recibir 2 o 3 contralores de países en el banco. Y decía, pero ¿cómo puede ser que el banco interactúa con secretarios de Estado, ministros, diputados, senadores y no hay contralores? Realmente en los últimos 5 años el interés del directorio, el interés de la administración de escuchar directamente de sus contrapartes y la voluntad de los entes de fiscalización de dar un paso en procura del apoyo ha sido, creo que, uno de los resultados que podemos destacar. Y a su vez también hemos roto algunas barreras en nuestras agendas a nivel operacional. Creemos que nos hemos dado cuenta que tiene mucho más sentido invertir en el auditor gubernamental que a veces invertir en el auditor del sector privado. Es un cambio importante, lo hemos presentado también, hemos duplicado nuestra capacidad de transmisión de recursos, pero mucho más allá, lo que más nos enorgullece es que hoy podemos decir que estamos con los 26 países de la región en diálogo y en trabajo técnico permanente y como hemos mencionado con muchos de los estados de Brasil y de Argentina, y por eso también creemos que a partir del liderazgo de la auditoría de Puebla podríamos también empezar ese trabajo con todos los 32 estados mexicanos. Última pregunta. ¿El BID tiene contemplados proyectos para el fortalecimiento de las entidades de fiscalización superior locales en materia de desempeño y control interno? Permiso. Volviendo a la pregunta anterior, también es importante reconocer en la agenda del banco
el reconocimiento a las capacidades que las entidades hoy tienen. Ya hoy no consideramos que la comunidad de donantes transfiere capacidad, lo sigue haciendo, pero reconocemos la capacidad de todas las entidades y apoyamos en ese sentido Cooperaciones Sur-Sur, la transferencia de conocimiento no solamente entre Latinoamérica, sino también de Latinoamérica fuera hacia otras regiones. Bien. Con respecto a su pregunta, estamos justamente construyendo, necesitamos dos elementos de base para construir una estrategia de mayor impacto técnico en los entes de fiscalización. Uno, un primer paso ha sido esta publicación que vamos a dejar algunos ejemplares, es decir, tener información de lo que ha ocurrido o la situación actual del control nos permite justamente instalar una agenda de desarrollo que antes no teníamos. Hoy no podemos priorizar si no tenemos información. El banco ya está en una instancia donde la anécdota no es suficiente para encaminar una agenda y la agenda tiene que tener alineados resultados e impacto. Y en ese sentido, cuando podemos mostrar avances y proponer con el estudio, por ejemplo, de la auditoría de desempeño, cuáles son las necesidades y las prioridades que hoy tiene el control gubernamental, nos va a permitir tener una estrategia mucho más focalizada. Sin embargo, a nivel subnacional y quizás un poco ad hoc todavía, estamos pensando para el próximo semestre organizar una coordinación con la presidencia de ASOFIS, con nuestra oficina de país y establecer una agenda técnica para los próximos 4 años, porque creo que va a ser muy importante mostrar que un país federal como México también es parte de esta agenda de desarrollo en materia de la gestión financiera y pública y del control. Suplicamos esos aplausos para los ponentes. En este momento le harán entrega a Héctor Rabade, el contador público Jorge Martín Pacheco Pérez, auditor superior del Estado de Campeche. Así también hace entrega el contador público Rafael Castillo, auditor superior de Querétaro y comisario de la ASOFIS. Le hace entrega de un reconocimiento y obsequio. También hace entrega Alejandra Afleitas, el contador público José Rodolfo Picasso, auditor superior de Hidalgo. Así también el doctor José del Carmen López Carrera, fiscal superior del Estado de Tabasco. Ambos hacen entrega de reconocimientos y obsequio a nuestros ponentes en compañía del contador David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla. Buenas tardes. La Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a Alejandra Afleitas por su destacada ponencia en el 4º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, realizado los días 5 y 6 de junio del presente año, Puebla, México, 6 de junio de 2014, firmado por el doctor David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla, y por el contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. Muchísimas felicidades por su ponencia. Buenos días. La Auditoría Superior del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a Héctor Rabade por su destacada ponencia en el 4º Encuentro Nacional de Auditores de Desempeño, realizado los días 5 y 6 de junio del presente año. Puebla, México, 6 de junio de 2014. Firman Dr. David Villanueva Lomelí, auditor superior del Estado de Puebla, contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación.